En un tranquilo pueblo llamado Alhaurín el Grande, en la provincia de Málaga, vivía Lucía, una mujer de 32 años cuyo destino estaba a punto de dar un giro inesperado. Antes de que todo cambiara, su rutina era la definición misma de la calma. Trabajaba como administrativa en una pequeña gestoría. Pasaba las tardes preparando recetas tradicionales andaluzas y los domingos se reunía con su familia en el patio de su casa, bajo la sombra de la bugambilla. Estaba casada con Miguel desde hacía casi 7 años, un matrimonio estable, aunque cada vez más silencioso. Entre ellos, las palabras sobraban, pero también el calor se había esfumado. Dormían espalda con espalda, y sus conversaciones giraban más sobre la lista del supermercado que sobre sus sentimientos. Lucía pensaba que esa monotonía era normal en una relación larga, hasta que apareció él, Dante. Dante no era un hombre, sino un imponente pastor alemán con un pelaje negro azabache que parecía absorber la luz, y unos ojos intensos que parecían conocer secretos que nadie más podía imaginar. Miguel había mencionado durante años su deseo de tener un perro, pero Lucía siempre lo desanimaba. ¿Un perro? Si vamos a tener que recoger más pelos que aceitunas en la cosecha. Sin embargo, una tarde Miguel volvió a casa con un cachorro en brazos, sonriendo como un niño con un caramelo prohibido. Te presento a Dante, dijo orgulloso. Lucía frunció el ceño, molesta por no haber sido consultada, pero su entusiasmo era tan contagioso que no dijo nada. Observó cómo aquel cachorro torpe se deslizaba por el suelo de mármol. Era adorable, sí, pero jamás imaginó que aquel pequeño animal cambiaría para siempre la dinámica de su hogar. Durante las semanas siguientes, Miguel se volcó por completo en Dante. Le compraba collares, juguetes, y lo sacaba a pasear con orgullo por las calles empedradas del pueblo. Lo entrenaba con paciencia y dedicación, y, a veces, la mirada que le dedicaba a Miguel era tan cálida que Lucía casi sentía celos. Pero no era para ella, sino para Dante. Con el paso de los días, Miguel comenzó a distanciarse aún más. Empezó a dormir en el sofá junto al perro, argumentando que Dante todavía era pequeño y necesitaba compañía. En las cenas, solo hablaba de él. ¿Sabías que ya entiende la orden de quieto? Es un genio, decía mientras Lucía fingía interés, aunque sentía como se levantaba un muro invisible entre ellos. Una noche, entre bocado y bocado, Miguel le soltó: deberías pasar más tiempo con Dante. Te necesita. Lucía se rió por dentro, pensando que era solo un perro, pero la gravedad en sus ojos le hizo reconsiderar. Desde ese momento, Lucía comenzó a notar cosas pequeñas, pero inquietantes. Dante la observaba fijamente con una inteligencia que le parecía casi humana. La seguía por la casa en silencio, como un guardián invisible. A veces, al cambiarse de ropa, sentía su mirada clavada en su espalda, y se le erizaba la piel. Miguel insistía: solo intenta acariciarlo, acércate. Vas a notar la diferencia. Una tarde, mientras tomaba un café en la terraza con unas sandalias rojas que Miguel solía admirar, vio a Dante sentarse a unos metros, mirándola fijamente. Por un segundo, sintió un calor extraño subir por su nuca. Se levantó de golpe, repitiéndose: es solo un perro. Pero su corazón latía con fuerza, como si supiera algo que ella aún no entendía. Aquella noche, mientras se deslizaba bajo las sábanas con una bata ligera de lino blanco, escuchó a Miguel murmurar desde la sala: ya lo siente, está empezando. No supo si hablaba con Dante o por teléfono, pero no pudo conciliar el sueño. A la mañana siguiente, Miguel le sirvió el café y se acercó por detrás para acariciar su cuello, un gesto olvidado hace meses. Dale una oportunidad, Lucía. Confía en mí. Algo en su voz la aterrorizó más que tranquilizarla. Sin embargo, por primera vez, aquella tarde se sentó junto a Dante en el sofá. Su cuerpo estaba cálido y firme. Al pasar la mano por su lomo, sintió una descarga. Inesperada, no física, sino emocional. Dante la miró y en sus ojos hubo una comprensión muda. En ese instante, Miguel apareció en el umbral y dijo: ¿ves? Así es como empieza. Los días en Alhaurín el Grande comenzaron a deslizarse uno tras otro como si el tiempo mismo hubiera perdido su forma habitual. Lucía iba a trabajar, cumplía con sus tareas, saludaba a los vecinos con una sonrisa educada, pero por dentro sentía que algo había cambiado irremediablemente. En casa, el silencio que antes había entre ella y Miguel se volvió denso, casi palpable.
No discutían, ni siquiera hablaban demasiado. Lo único constante era Dante. Siempre Dante. El perro había conquistado no solo el sofá, sino también un espacio invisible entre ellos, un triángulo silencioso que Lucía no sabía cómo romper. Empezó a fijarse en detalles que antes le habían pasado desapercibidos. Como Dante se recostaba justo frente al espejo del pasillo, como si se estuviera observando a sí mismo, como permanecía horas inmóvil en el umbral de su habitación, sin hacer ruido, solo mirando. Una tarde, Lucía regresó del supermercado más tarde de lo habitual. Llevaba puesto un vestido ajustado color mostaza, que abrazaba su figura con gracia, pero que aún permitía moverse con elegancia. Lo había comprado para sentirse bonita, aunque últimamente nadie parecía notarlo. Al entrar, notó que la casa estaba en penumbra. Los rayos dorados del sol colándose tímidamente por las cortinas creaban un ambiente casi mágico, pero en el silencio pudo escuchar algo que la heló, una voz susurrante. «Ella ya casi está lista», dijo Miguel desde la cocina, con un tono que parecía reservado solo para Dante. Lucía se acercó con sigilo, pero cuando Miguel se giró, fingió sorpresa. «¿Hace cuánto estás ahí?» «Acabo de llegar». «¿Con quién hablabas?» «Yo, con nadie», respondió encogiéndose de hombros, intentando disimular con una risa nerviosa. No preguntó más y se retiró a su habitación, cerrando la puerta tras de sí. Aquella noche, Lucía soñó que caminaba descalza por la casa y Dante la seguía a corta distancia. Sentía su aliento cálido en la nuca, sus ojos fijos en sus pies al andar. Cuando se giraba, él permanecía sentado, inmóvil, observándola. Al despertar, notó que sus tobillos estaban fríos y que las sábanas estaban revueltas entre sus piernas. Durante el día se esforzaba por convencerse de que todo era producto de su imaginación. Dante era un perro bien entrenado, eso era todo. Pero por la noche, esa sensación regresaba, como un suspiro atrapado en el pecho, una necesidad sin nombre que crecía con cada hora que pasaba. Un domingo por la tarde, decidió darle a Miguel lo que quería. Se puso una blusa blanca semiabierta, anudada justo bajo el busto para dejar ver un poco de piel. Recogió su cabello con una cinta de satén roja, la favorita de Miguel. Se sentó junto a Dante en el patio, dejando que el perro se acercara. «¿Así está bien?», le preguntó en voz baja. Dante se tumbó a su lado y su hocico rozó apenas su muslo. El calor de su cuerpo se irradiaba hacia ella. No era una caricia, ni siquiera un gesto consciente, pero Lucía sintió como su piel se erizaba. Fue entonces cuando Miguel apareció en el umbral. «Te ves hermosa hoy, Lucía», dijo con una sonrisa que parecía esconder algo más. «Gracias». «¿Te sientes diferente?» «No lo sé. Quizá». Se acercó sin pedir permiso y tomó su mano. Su otra mano descansó con ligereza en la parte baja de su espalda. Lucía sintió como el calor subía por su cuerpo, una mezcla de incomodidad y expectación. «Estás empezando a comprender», susurró. «¿Comprender qué, Miguel?» «Aquí solo somos tú, yo y un perro». Pero incluso mientras lo decía, sabía que mentía. Había algo más. Esa noche, Miguel la tocó como hacía mucho tiempo que no lo hacía. Sus caricias fueron lentas, casi rituales. Y aunque Lucía debería haber sentido algo familiar, no fue así. Había en él un ritmo extraño, una intensidad nueva. Al cerrar los ojos, por un segundo, creyó sentir una tercera presencia observándolos. Cuando los abrió, Dante estaba sentado en silencio, vigilando cada movimiento. Desde esa noche, algo cambió para siempre entre ellos. Miguel la miraba con una mezcla de orgullo y deseo que jamás había visto. No parecía que la viera solo como su esposa, sino como parte de algo más grande, algo que solo él entendía. Pero lo que Lucía no sabía era que aquel triángulo extraño y silencioso estaba lejos de haber revelado todos sus secretos. Y en la penumbra de la casa, bajo la mirada fija de Dante, una sombra se movía lentamente, aguardando el momento justo para dejarse ver. Pasaron las semanas y la atmósfera en la casa de Lucía y Miguel se volvió cada vez más densa, como si una tormenta invisible se cerniera sobre ellos. Lucía notaba cómo Dante la seguía a todas partes con una atención que rozaba lo obsesivo. No ladraba, no se impacientaba, simplemente estaba allí, cerca, como una sombra silenciosa. En el espejo del pasillo,
su reflejo parecía alargarse y distorsionarse, y a veces Lucía juraba que sus ojos brillaban con un fuego propio. Un día, mientras se maquillaba frente al espejo del dormitorio, llevaba un vestido ajustado de color burdeos que dejaba al descubierto los hombros y resaltaba su figura con elegancia. Las sandalias doradas que Lucía tintineaban suavemente al caminar. Sentía sobre sí la mirada de Dante, que estaba acostado junto a la cama, con los ojos cerrados pero las orejas erguidas, atento a cada movimiento. Al salir de la ducha envuelta en una toalla blanca, lo encontró esperando en el pasillo, como si supiera exactamente cuándo iba a aparecer. Aquella mañana, mientras desayunaba con una camisa larga de dormir que apenas le cubría los muslos, Miguel entró sin hacer ruido y le sirvió el café sin decir palabra. Luego se acercó y susurró al oído: «Hoy esté especialmente atento». Lucía lanzó una mirada incómoda, sin saber si se refería a Dante o a ella. «¿Atentos a qué, Miguel? ¿A ti? ¿A tus cambios? Lo atraes, Lucía. Lo siente. Y tú también lo sabes». Dejó la taza sobre la mesa, incapaz de seguir la conversación. Esa misma tarde, Miguel le pidió que lo acompañara al campo. «Dante necesita correr», dijo con voz firme. Subieron a su camioneta y condujeron hasta una zona boscosa a las afueras del pueblo, donde los pinos olían a tierra húmeda y a misterio. Lucía llevaba un vestido largo y vaporoso color burdeos, con escote cuadrado y tirantes finos, y una flor roja prendida al lado del cabello suelto que le caía en ondas suaves sobre los hombros. Se sentía extraña, como si se estuviera preparando para algo sin saber que, en el claro del bosque, Dante salió disparado entre los árboles, mientras Miguel tomaba la mano de Lucía en un gesto inusualmente íntimo. Caminaron en silencio hasta que Miguel se detuvo y, con voz suave y casi hipnótica, le dijo: «Quiero que entiendas todo. Lo que hay entre nosotros tres». Lucía parpadeó, sin saber qué decir. «¿Nosotros tres? ¿Qué estás diciendo, Miguel?» «Esto no es solo una conexión emocional, es algo ancestral, algo que no se puede explicar con palabras». De repente, Dante apareció entre los arbustos y se sentó frente a ella, mirándola con esa intensidad inexplicable. «Tócalo», ordenó Miguel. «Esta vez hazlo con intención». Las manos de Lucía temblaban, pero se agachó y rozó el lomo cálido y áspero de Dante. Cerró los ojos y sintió como si una corriente invisible la absorbiera, una mezcla de calma y fuego que la envolvía por completo. «¿Lo sientes?», susurró Miguel detrás de ella. Asintió, pero no sabía qué estaba sintiendo. Un aullido lejano rompió el silencio, y Dante levantó las orejas. Miguel palideció. «Tenemos que irnos». Regresaron al coche en un silencio pesado y denso. En el camino de vuelta, Lucía no podía sacarse de la cabeza aquella sensación extraña, la piel bajo sus dedos, la mirada del perro y como su pecho se había llenado de algo indescriptible. Aquella noche, en la penumbra del dormitorio, Miguel la tocó lentamente, con una reverencia casi ritual. Le quitó el vestido con delicadeza, como si deshojara una flor, pero Lucía no podía concentrarse. Pensaba en Dante, en su respiración cercana, en cómo su presencia se mezclaba con la de Miguel. «Cierra los ojos», susurró él. «Imagina que no estamos solos». Lo hizo, y por primera vez no supo distinguir entre deseo y temor. Aquellas noches, a pesar del calor del verano, dormía cubierta hasta el cuello, sintiendo que cada sombra la miraba con ojos invisibles. Mientras tanto, Dante se había convertido en el centro del hogar, el ritual y la presencia dominante. Su andar silencioso y su mirada penetrante quemaban a Lucía. Desde cada rincón. Y en medio de esa tensión, una pregunta flotaba en el aire, invisible pero constante: ¿qué era realmente Dante? ¿Y qué iba a pasar cuando todo se revelara? Una tarde, mientras Miguel había salido a comprar pan, Lucía se quedó sola en casa con Dante. Llevaba un conjunto ligero, una bata de lino color marfil abierta, dejando ver una camisola corta de encaje que apenas cubría sus muslos, y unos calcetines altos de lana que usaba para estar cómoda. Se sentó en el sofá, encendió la televisión, pero no logró concentrarse. Sentía la presencia de Dante en cada rincón. Cuando miró hacia el pasillo, lo vio sentado, inmóvil, observándola con esos ojos que parecían contener un secreto antiguo. Con un suspiro, decidió armarse de valor y le preguntó en voz baja: «¿Qué quieres de mí?». El perro no respondió, pero se levantó lentamente,
caminó hacia ella y se tumbó a sus pies. Su cuerpo irradiaba un calor extraño, casi sobrenatural. Lucía pasó la mano por su cabeza con lentitud y, de nuevo, sintió esa descarga eléctrica, una especie de confesión sin palabras que le estremeció hasta el alma. Minutos después, el portón del garaje se abrió y Miguel regresó. Lucía se incorporó de golpe, como si la hubieran pillado en un acto prohibido. Dante permaneció inmóvil, como si nada hubiera pasado. Miguel entró con una bolsa de pan y una sonrisa más amplia de lo normal. ¿Habéis pasado tiempo juntos?, preguntó con una mirada que Lucía no supo interpretar. No respondió, no podía. Esa noche, Miguel la llevó al cuarto de invitados. No dijo por qué, solo la tomó de la mano y la condujo hasta allí. La habitación estaba perfumada, iluminada con luces suaves y velas que parpadeaban, creando un ambiente casi onírico. Sobre la cama, un camisón de satén azul esperaba, desplegado sobre las sábanas. Póntelo, dijo con voz baja, cálida e insistente. Lucía lo miró incrédula. ¿Qué está pasando, Miguel? Él solo replicó, sigue el juego. Vas a entenderlo. Se negó, pero él la sostuvo del mentón, la miró fijamente a los ojos y susurró, es por ti, por nosotros, por lo que has sentido. Esa última palabra le dejó sin aliento, salió del cuarto sin decir más y trató de dormir sola, pero a medianoche se despertó sobresaltada por el sonido de garras raspando el suelo de madera, lentas y precisas. Se tapó con las sábanas como una niña asustada, pero el ruido no cesaba. Abrió los ojos y vio la puerta entreabierta, y allí estaba Dante, sentado, mirándola. No se acercó, solo esperó, como si le diera a ella la decisión de acercarse o no a la mañana siguiente. Miguel ya no fingía. Preparó café, se sentó frente a ella y habló con total claridad. ¿Estás lista, Lucía? Lo siento en ti. Lo ve en ti. Ella dejó la taza, helada por dentro. ¿Qué es lo que tú ves? ¿Qué es lo que él ve? Miguel sonrió sereno. El deseo que niegas, el vínculo que no quieres aceptar. Negó con la cabeza, pero algo profundo dentro de ella no podía negarlo. Se levantó y salió al jardín. Dante estaba acostado a la sombra, calmado. Se sentó a su lado y cerró los ojos, dejando que el calor del perro la envolviera. Cuando los abrió, vio a Miguel mirándolos desde la ventana, y por primera vez no supo quién de los dos le perturbaba más. Al amanecer, la luz entraba en finas líneas por las persianas, tiñendo la habitación con un tono ámbar melancólico. Lucía se sentía distinta, ligera, casi vacía, como si algo se hubiera escapado de ella durante la noche. Bajó descalza al frío suelo, vistiendo solo una camiseta vieja de Miguel que le llegaba a medio muslo. Al entrar en la cocina, notó un silencio demasiado profundo. Dante no estaba en su rincón habitual, ni Miguel en la cama. Un presentimiento la sacudió. Los encontró en el salón, Miguel de pie, sin camiseta, con el torso bañado en un sudor fino, y sus ojos brillando con una mezcla de locura y fervor. A sus pies, Dante estaba sentado, majestuoso e inmóvil. Hoy es el día, Lucía, dijo Miguel sin mirarla. El día de entregarte. De entenderlo por completo. ¿Entender qué?, preguntó ella, con la voz temblorosa. Miguel se giró lentamente y señaló el suelo frente a Dante. Ponte ahí. Y si no lo haces, ya no podrás volver atrás. Lucía lo miró, y supo que tenía razón. No porque no pudiera, sino porque ya no quería. Lo que había nacido entre ellos tres, ese silencio compartido, esa tensión creciente, esos gestos y miradas, había germinado y la había cambiado para siempre. Se acercó, tocó la alfombra con los pies y se arrodilló frente a Dante. No sabía qué hacía, solo lo sentía. Su mano fue al lomo del perro, que estaba cálido, casi sobrenaturalmente. Cerró los ojos y por primera vez habló en voz alta. Estoy lista. Dante emitió entonces un gruñido profundo y vibrante, como una afirmación, como si lo entendiera todo. Miguel se acercó, puso sus manos en sus hombros y dijo, te elegimos. Su cuerpo temblaba, no de miedo, sino de certeza. Pero justo entonces, un crujido de madera resonó en la casa. Alguien había abierto la puerta principal y Lucía se giró de golpe y vio a su hermana, Carmen, en el umbral. Su voz rompió el hechizo. ¿Qué está pasando aquí?
Los ojos de Carmen reflejaban espanto y confusión mientras analizaba la escena. Lucía de rodillas, Miguel casi desnudo, y Dante como un rey en medio de ellos. Lucía intentó hablar, pero las palabras no salieron. Dante dio un paso hacia su hermana y un grito suyo rompió finalmente el silencio. Miguel reaccionó con violencia, su mirada se volvió dura y oscura, y corrió hacia la puerta. Carmen gritó y todo se volvió un caos. Fue entonces cuando Lucía tomó una decisión, salió corriendo, atravesó la casa, empujó a Miguel, tomó a su hermana de la mano y huyeron sin mirar atrás, corriendo hasta que les dolieron los pies y el sol brillaba alto en el cielo. Ahora, semanas después, Lucía vive en un pueblo cercano, con Carmen acompañándola en un silencio cómplice. Pero a veces, cuando cierra los ojos, siente el peso de una mirada invisible, escucha una respiración que no es humana y sueña con un jardín iluminado por velas, un cuerpo tibio a sus pies, y en lo más profundo sabe que Dante no ha terminado con ella. La noche en el nuevo pueblo parecía tranquila, pero para Lucía cada sombra escondía un susurro, cada silencio un secreto. Su apartamento en Nerja era pequeño, con vistas al mar y una brisa que arrastraba el aroma del azahar. Intentaba retomar su vida, pero algo en su interior seguía atado a aquella casa, a Miguel, y sobre todo a Dante. Una tarde, mientras paseaba por el casco antiguo, se detuvo frente a una pequeña librería con un cartel que decía, Misterios y leyendas de Andalucía. La curiosidad pudo más que el temor y entró. Al hojear un libro sobre mitos locales, leyó sobre antiguas creencias que hablaban de animales guardianes con vínculos profundos y oscuros con sus dueños. La descripción le heló la sangre, un perro negro, ojos como brasas, que no es un simple animal, sino un guardián entre mundos. Al salir, sintió una presencia detrás de ella. Giró rápidamente, pero no había nadie. Solo el eco de sus propios pasos y un leve suspiro que parecía arrastrar el viento. Recordó entonces una frase que Miguel le había dicho, lo que hay entre nosotros tres no es solo amor ni deseo, es algo ancestral. En esa misma noche, mientras intentaba dormir, escuchó un rasguño en la ventana. Se levantó, y al mirar, vio una sombra que desapareció en el jardín. Su corazón latía con fuerza, y por un instante, sintió que Dante estaba más cerca de lo que imaginaba, vigilándola desde la distancia, esperando que el juego continuara. Lucía sabía que su historia no había terminado. Algo oscuro y poderoso había despertado, y estaba a punto de reclamar lo que le pertenecía. El misterio apenas comenzaba.